Buenos días. Me dirijo a todas las personas que estén viendo este video y principalmente a la encargada de la materia, la doctora Valeria. Vengo a hablar sobre hemostasia en la exodoncia. Este tema es de suma importancia ya que aborda todo lo referente a al control de tiempos de sangrado, los tiempos de coagulación de cada paciente. Eh, Antes de hablar de coagulación, tenemos que saber lo que es una hemostasia, cómo se produce una hemostasia, en dónde se presenta la hemostasia. Tenemos que también tener en cuenta cuáles son los estudios principales para detectar lo que es el tiempo de sangrado, el tiempo de protombina, el tiempo de coagulación. Eh, una, una, una biometría hemática, lo cual son los estudios básicos de la sangre. Tenemos que saber si hay buena, hay buena cantidad de plaquetas en tu sangre, buena cantidad de glóbulos rojos, de neutrófilos. Hay que saber también cuando tu paciente es hipertenso, tu paciente es diabético. Hay que tener en cuenta que algunas pruebas son indispensables antes de cualquier intervención odontológica. Para empezar con el tema, voy a hablar sobre la definición de hemostasia. La hemostasia es la prevención de una hemorragia. Esta hemostasia se produce principalmente en el vaso sanguíneo, cuando este se protege, creando una comprensión en su pared, lo que se conoce prácticamente como una vasoconstricción. El vaso sanguíneo hace esto para evitar que la sangre salga a mucha presión y que las plaquetas lleguen inmediatamente al sitio de la lesión. Es un tiempo que el vaso sanguíneo le da a las plaquetas para que la ayuden a producir una coagulación y que no se vaya directo a una hemorragia. Existen dos fases de la hemostasis, perdón. Existen dos fases de la hemostasis. La primera es una fase vascular que no se cuenta como tal, pero por ella es que se comienza todo. Esta se da inmediatamente después de una ruptura del vaso o un corte, cuando se desgarra también. Como ya he dicho, crea una vasoconstricción para dar paso a la activación plaquetaria, a una defensa plaquetaria. Aquí ya es donde entra la fase primaria, que es la agregación plaquetaria. Es un trombo plaquetario. Estoy nervioso. En la activación plaquetaria, antes de eso, está la adhesión plaquetaria, que esta adhesión se da cuando se tiene la herida abierta. Alrededor de esa herida hay varias células de colágeno. Las células de colágeno van a ayudar a reparar, pero estas no van a trabajar solas. Cuando las plaquetas llegan al punto del daño, se va a conocer como una adhesión plaquetaria. Ahí ya las plaquetas estarían llegando y se estarían uniendo al endotelio, a la herida endotelial. Una vez que las plaquetas tienen contacto o un roce con el colágeno, estas van a crear una reacción plaquetaria, que es una liberación de serotonina y de tromboxano A2, que estas son proteínas esenciales para la coagulación. La serotonina va a permitir
que se unan otras proteínas a ella y que junto con las proteínas que ya se tienen se crea una cascada. Esta cascada la voy a mencionar más adelante cuando esté en la siguiente fase. Se va a crear una laminilla, una pequeña red que va a mantener un coágulo, pero este coágulo no es permanente, ya que con el adenosín diposano, el adenosín diposano, adenosín diposano, perdón, se va a crear otro factor, lo que ya conocemos, que las plaquetas, al igual que las células que se encuentran en la sangre, van a llegar para actuar y empezar a formar un coágulo. Pero para que el coágulo se forme correctamente, tenemos que saber la cantidad de trombina, de protombina que se está secretando de ahí. Si no tenemos esa cantidad, no podemos determinar el tiempo que tarda en coagular. A lo mejor la sangre no coagula o tenemos que pasar a otras maniobras. La siguiente fase de esto ya viene lo que es lo que viene siendo la reacción en cadena o la cascada de coagulación. Aquí ya es el paso a donde la fibrinólisis se acaba, la fibrina surge, hay creación de fibrina, la fibrina llega al punto y quita esa que estaba ahí para actuar la fibrina real que va a quedar al momento de formarse un coágulo. Aquí no se busca hacer que coagule nuevamente, aquí ya solamente se va a reforzar lo que ya se tiene. Si hay, por ejemplo, serotonina y hay tromboxano A2, aquí ya no se va a agregar más, solamente se va a complementar con otra proteína. Aquí entra la cascada de coagulación, ya que una proteína se une a otra proteína. Una proteína se une a otra proteína, se transforma esa proteína y se obtiene una buena coagulación. Aquí también entran dos vías. Entra la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía extrínseca es la que se da por la parte por fuera. Aquí está el factor biliar, el factor tisular, perdón, que este también se conoce como factor 3. El factor 3 es el factor del tejido dañado. Este factor va a dar paso al factor 8. Al factor 8. Va a dar paso al factor 8, el cual va a activar una célula de calcio o una proteína de calcio. Va a activar una proteína de calcio y va a dar paso al factor 10. Pero aquí va a catalizar y va a limitar a ese factor a que siga creciendo. Aquí se activa el factor 10, pero como este factor está catalizado para que ya no pueda producirse o pueda tener una agregación, este factor lo que va a hacer es que va a transformar al factor 10 activado, que este es la vía más común, va a quedar ahí.
Por otro lado tenemos la intrínseca que se obtiene por dentro. Esta inicia desde el factor 7 cuando se obtiene un contacto con colágeno. Esta vía es negativa, ya que solo se mantiene cargada de polos o partes con una carga negativa. Como ya he dicho, se activa cuando hay colágeno. Aquí entra lo que ya dije anteriormente de las plaquetas, cómo actúan ante la presencia de colágeno. Aquí se mira cómo las plaquetas actúan ante la presencia de colágeno. Este factor empieza con el factor 7 activado, pero este ya tiene dos elementos de calcio. Cuando ya hay dos elementos de calcio, este factor va a activar al factor 6. Lo que el factor 6 va a agarrar carga y va a activar a un factor 7. No, perdón. Va a activar a ese mismo factor, pero va a pasar del factor 6 al factor 6 activado. El factor 6 activado va a dirigir esa carga al factor 4. Este factor va a dirigir al factor 9 y lo va a activar. Allá va a obtener un factor 9 activado, que con casi la mayoría de sus cargas son positivas. El factor 9 va a activar un factor 8 que vuelve a ser de calcio y da el paso al factor 10 activado, que este va a mantener una carga positiva y así es como funciona la cascada de coagulación. Un reactivo va a hacer positivo a otro, va a cambiar una proteína por otra y va a complementarse uno con el otro para poder así hacer que la coagulación se presente. También, pues, esto es lo que se quería decir de la hemostasia, perdón, para no hacerlo muy largo. Cuando la hemostasia no se genera, la tenemos que generar de 4 formas. Tenemos 4 formas para generarla, ya sea por comprensión, por pulso digital o presión digital. También lo podemos hacer mediante suturar la herida, que es ligadura, o ya la que es más dañina o la que causa más daño al alveolo, a los vasos sanguíneos o al tejido, que es provocar más sangrado para que ese sangrado haya una mayor activación de plaquetas o haya una activación en todas las proteínas que anteriormente mencioné. Pero igual es muy efectivo y puede ayudar en un caso extremo. Como ya he dicho, la primera, que es compresión, es agarrar una gasa estéril y presionar el alveolo durante unos 5 minutos hasta que se forme un coágulo por compresión. Ahí ya no estarías dejando que salga ni que entre, no estarías impidiendo
el paso, el paso del interior al exterior, o sea, estarías bloqueando la salida y es eficaz al momento de ponerlo a prueba. Eh, el que sigue es la presión, por presión digital. Ahí ya tú deberías de situarte a unos, ¿qué será? 5 centímetros, 6 a, anterior de la herida, por la parte, por parte lingual, por la parte trasera. Vas a hacer compresión para evitar que la sangre llegue hasta ese punto. Ahí sí vas a que 2 centímetros. Si tu herida es, si tienes apoyo y punto de apoyo y si tienes espacio para trabajar en ello, es una técnica muy adecuada. Y la que funciona igual de la misma manera que es un auxiliar en esos casos es tirar suturar para provocar una coagulación, para provocar que el alveolo coagule artificialmente. Bueno, creo que por mi parte eso es todo. Muchas gracias por la atención prestada y buenos días.